¿Por qué la ciudad de París goza de algo cósmico, de algo místico? ¿Por qué esta ciudad tiene tantas historias, tantas leyendas? Les voy a explicar, pero antes les quiero hablar del significado de París. La historia oficial dice que París viene de Parisi, una tribu celta que habitaba a orillas del río Sena, en Francia. En cambio, la ciencia esotérica, mística, los masones, etcétera, dicen que el nombre de París significa para Isis o cerca de Isis, porque ya ve que al final termina en IS. Isis era la virgen de los egipcios. Aquí está Isis con su niño Horus en brazos. Isis es el prototipo o el más antiguo prototipo de las vírgenes, porque pues aquí no nace el culto a la Virgen. Esto viene desde la Atlántida, y la Atlántida lo tomó de la Lemuria y así de las razas que nos precedieron. Entonces, pero el prototipo más antiguo es este. Entonces, hay gente que comprende poco y dice que la Virgen María es una falsificación o un plagio de esta Virgen, pero no, es que son arquetipos, Y Horus y Jesucristo no han sido los únicos maestros que han nacido de una Virgen. Hay otros maestros, está Hermes, está Dionisio, Mitra, etcétera, ¿no? Entonces, es un arquetipo universal, la madre, la Virgen, el Cristo, el héroe, el padre, son arquetipos. Hay muchos arquetipos, ¿sí? Entonces, hay que saber entenderlo. Entonces, yo considero que la segunda definición que les di del nombre de París es acertada, porque dicen los masones, gnósticos, místicos, que antiguamente la patrona de París era Isis, es decir, la reina, la Virgen de París era Isis, pero no se sabe en qué fecha, en qué año dejó de ser la patrona de París y la cambiaron por Santa Genoveva, porque Santa Genoveva, que fue una virgen francesa que nació en el año 419, fue reconocida oficialmente patrona de París en el siglo XV, ¿sí? Porque su nombre está ligado a la devoción de los parisinos tras haber salvado a la ciudad de la invasión de los hunos que dirigía Atila, el famoso rey Atila, que era pues nómada, ¿verdad? El famoso Atila, que le decían el azote de Dios en la tierra, y que muchos dicen que Hitler fue la reencarnación de Atila, ¿sí? Entonces, Atila fue ateo, ¿sí? Hitler no. Entonces, en París se construyeron más de 100 catedrales góticas en el siglo XII, fueron hechas por los templarios masones, y todas están dedicadas a Isis, a la Virgen, porque, pues como decíamos, el nombre de París significa para Isis. Entonces a estas catedrales góticas les llaman las Notre Dames, y la catedral de Notre Dame está, su nombre completo es Notre Dame de París. Todas las catedrales góticas les dicen las Notre Dames, las Nuestras Señoras, ¿sí? O también les dicen las matronas, y como les vuelvo a decir, estaban consagradas a la constelación de Virgo, a Virgo, porque en el cielo tenemos la constelación de Virgo, sí, que también le dicen la casa del pan, porque la Virgen allá en las estrellas
lleva una carriola, la carriola del Niño Dios, y en su mano tiene una ramita de trigo, y del trigo se hace el pan, ¿sí? Por eso le dicen la casa del pan, y eso nos invita a reflexionar porque el pan que se debe de usar en la Eucaristía debe ser pan de trigo, ¿sí? Así es, y jugo de uva fresco. Entonces, eh, estas catedrales góticas, que están muchas en Francia, están consagradas o dedicadas a la constelación de Virgo, a la Virgen, pues. Entonces, se dice que un grupo de estas catedrales góticas fueron construidas de tal manera que en el suelo parisino formaran la geometría de la constelación de Virgo, ¿sí? Porque Virgo es la Virgen, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe entonces que Francia tenga tanta historia religiosa, mística? Hay gente que dice que París, Francia es una leyenda. Pues se debe precisamente a las personas que vivieron ahí, pero personas importantes o que arribaron a Francia, entre ellas María Magdalena. Cuenta la tradición, la leyenda, que después que Jesucristo fue crucificado y resucitó, pasado un tiempo, María Magdalena, quien fue su esposa, José de Arimatea, quien se quedó con las reliquias del Salvador, lo que es el Santo Grial y la lanza de Longinos, Marta, la hermana de Lázaro, y Lázaro el resucitado, emigraron a Francia, al sur de Francia, porque de hecho se dice que un ángel o los ángeles le hablaron a José de Arimatea después que salió de la cárcel, porque estuvo preso porque no quiso entregar la lanza y el cáliz a los soldados romanos. Entonces Jesucristo le abrió las puertas de la cárcel para que saliera. Entonces unos ángeles se dice que le hablaron y le dijeron que tenía que emigrar a España. Entonces se fue con María Magdalena, con Lázaro, con Marta, y pasaron por España. Entonces ahí en Montserrat, España, hay una montaña, y ahí sepultó el Santo Grial y la lanza, ¿sí? Después María Magdalena continuó su viaje hacia lo que es Francia, llegó al puerto de Marsella, ¿sí? Y después se fue a un lugar llamado Puerto de Santa María, y allí María Magdalena entró a una caverna donde fue recibida por unos sacerdotes druidas de los celtas, ¿sí? Y se dice que ahí Jesucristo la visitaba en la cuarta dimensión, en los estados ginas, ¿sí? Así es. Entonces, cuando María Magdalena emigra a Francia, llevaba a su hija Sara, tuvo una hija con Jesucristo. Entonces, al llegar a Francia, pues pasa el tiempo y María Magdalena, la niña, creció y se casó, y de ese linaje, de esa alquimia, de ese matrimonio, devienen los reyes merovingios, que pues ellos gobernaron Francia, que antiguamente le llamaban la Galia, porque ellos gobernaron Francia en el siglo V hasta el siglo VIII. Entonces en aquel tiempo era la Galia, igual que Bélgica, pues formaban parte de las Galias. Entonces se habla mucho de los reyes merovingios, pero estos vienen o descienden de la hija de María Magdalena con Jesucristo. Entonces
ahí empieza la descendencia de estos seres sagrados, místicos, divinos, que pues, traen el linaje de Jesucristo, la sangre del Cristo. Y dicen las tradiciones antiguas que Jesucristo pretendía, quería, anhelaba extender su linaje por toda la tierra para que pues hubiera gente buena, santa sobre la tierra, porque pues ya ven que la mayoría de la gente que habita sobre la faz de la tierra pues es gente de mala calidad, ¿verdad? Entonces Jesucristo, aparte de expandir su evangelio a través de sus apóstoles, también quería extender su linaje por el mundo, ¿sí? Y yo lo paso a creer porque estaba leyendo hace poco la biografía de San Antonio de Padua, ¿sí? San Antonio de Padua que fue un santo, ¿sí? Del siglo XII, que nació en 1195. Ahí la biografía de San Antonio de Padua dice que era descendiente de Godofredo de Bouillon, pero lo que no saben muchas personas, ni el autor de ese librito, es que Godofredo de Bouillon fue un cruzado, ¿sí? De allá del año 1060 después de Cristo. Fue un destacado líder militar en las cruzadas de los caballeros templarios, ¿sí? Entonces él es descendiente, Godofredo de Bouillon, descendiente de Jesucristo, ¿sí? Entonces en la biografía de San Antonio de Padua dice que Antonio de Padua es descendiente de Godofredo de Bouillon, ¿sí? Entonces también Pierre Plantard es descendiente de Godofredo de Bouillon, pero ya es Pierre Plantard ya nació en el siglo XX, en 1920. En un momento les hablo de Pierre Plantard. Entonces, esto de San Antonio de Padua nos invita a la reflexión. ¿Por qué? Porque me hace comprender, reflexionar, analizar de que no cualquiera puede ser santo, ¿sí? Los santos ya nacen, no se aprende a ser santo en los seminarios, en las iglesias, no se aprende a ser santo, ¿verdad? Eso ya te trae. Es como el artista ya nace artista, y una escuela no va a enseñar al alumno a sentir, a transmitir ese sentimiento del alma, el lenguaje del alma, para expresar a través del arte lo que no se puede escribir. Para eso es el arte es para expresar, plasmar a través de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, etc., lo que no se puede expresar con palabras o con letras. Entonces, una escuela de arte no te va a enseñar a expresar esos sentimientos, te va a enseñar a imitar a los grandes artistas que han habido, ¿sí? Así es, pero el arte no es imitación, no es falsificación. Lo mismo sucede con lo de la religión, la santidad. El hecho de que los seminarios estén llenos de personas no significa que de ahí vayan a salir muchos santos. La mayoría de los santos que han habido no han sido monjes, no han sido sacerdotes, no han sido papas, no han sido seminaristas. Sí, hay muchos, la mayoría son así. Entonces puedo comprender que Jesucristo sí tuvo descendencia. Entonces, seguimos con el siguiente punto. Los reyes merovingios, pues como les decía, gobernaron Francia ya en el siglo V hasta el siglo VIII. ¿Y qué pasó con ellos? Pues la Iglesia Católica los mandó a exterminar, los mandó a asesinar, ¿sí? De hecho, existe una novela, un libro que se llama El último merovingio, ¿sí? Quiere decir que los mataron, porque pues la Iglesia Católica en el fondo, de manera discreta, odia al Cristo, ¿sí? Y todos esas personas, los templarios, los cátaros, los masones, todos esos maestros, es probable que desciendan de
de los merovingios, de María Magdalena y su hija, ¿sí? El arribo de María Magdalena a Francia trajo pues mucho misticismo, mucha magia a ese país. Y pues la verdadera masonería estuvo en el siglo XII allí en Europa, sobre todo en Francia. Ya les hablé de la masonería en otro video, ya se los compartí. Entonces, pues sí, como les decía, la Iglesia Católica, el Vaticano los mandó a exterminar, ¿sí? Pues ya ve que estuvo la cruzada de Languedoc, que cuando estaba pues el Papa Inocencio III, y ahí atacaron a los cátaros, los exterminaron, luego mataron a los templarios, cuando era Papa no recuerdo el nombre del Papa, pero el rey de Francia era Felipe el Hermoso. Uh-huh. Y así, entonces si hoy Jesucristo volviera otra vez con nuestra sabiduría, lo vuelven a asesinar los mismos personajes, los mismos sacerdotes, los mismos escribas, los mismos ancianos, la misma gente. ¿Por qué? Porque cuando viene el Cristo al mundo, a este mundo, a cualquier raza, a cualquier planeta, donde tenga que redimir, donde tenga que salvar a la humanidad, siempre lo van a odiar tres tipos de personas: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ya les he explicado ese punto, ¿no? Los sacerdotes lo odian porque las ideas revolucionarias de Jesucristo o del Cristo no encajan en sus dogmas. Los sacerdotes tienen sus dogmas, tienen sus sectas, sus fanatismos, ¿sí? El Cristo le rompe los esquemas, el Cristo no obedece reglas, ¿sí? Porque así son los gnósticos, porque el Cristo era gnóstico, ¿sí? Y lo odian los escribas, que hoy se les llama intelectuales, porque las ideas rebeldes del Cristo no encajan en sus teorías, en sus conceptos, en sus hipótesis. Así es. Y lo odian los abuelos, porque los viejos tienen ideas fijas, petrificadas, congeladas, extemporáneas. En cambio, la juventud es diferente. La juventud se abre a lo nuevo, tiene ideas frescas. Por eso Sócrates se le ve dialogando con gente joven, ¿sí? Así es, y fue acusado Sócrates de pervertir a la sociedad, a la gente. Pero eso no es perversión. Sócrates los enseñaba a pensar, a analizar, a reflexionar. No los adoctrinaba, sí, así es. En cambio, el Estado, el gobierno siempre ha adoctrinado a los ciudadanos y de eso no dicen nada, sí, así es. El Estado siempre ha sido más perverso, sí, más atroz, más todo lo malo, pero y a los sabios los crucifican, los matan, los asesinan, los envenenan, sí, así es. Ese es el poder, el rey Herodes, etcétera. Entonces, las catedrales, como les decía, de Francia, pues están consagradas a la Virgen, a la Virgen cósmica, ¿sí? Los colores de la bandera francesa, o la bandera francesa, fue diseñada por el masón Louis David, ¿sí? El color azul representa a la burguesía, el color blanco representa al pueblo y el color rojo a la realeza. Eso es desde el punto de vista exotérico, con X, desde el punto de vista público, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista esotérico, oculto, el azul simboliza a la Virgen, así es. El blanco representa a Dios y el rojo al Cristo. Desde el punto de vista alquímico, ese es el significado de los colores de la bandera francesa. Son 3 colores, ¿sí? ¿Okay? Entonces, por último, les quiero hablar de Pierre Plantar, que también es descendiente de Jesucristo, ¿sí? Pierre Plantar
nació en 1920 después de Cristo, sí, en el siglo XX, en París, y es el artífice o el creador del Priorato de Sion en 1956. Todo esto que les estoy platicando aquí, Wikipedia, Google, las redes sociales, el Internet en general lo niega, lo rechaza, lo refuta. Toda esta información que les estoy aquí dando no la encontré en Google, vienen los libros, hay que leer los libros. Por ejemplo, este libro de Fulcanelli, que se llama El misterio de las catedrales, aquí habla de las catedrales. Fulcanelli fue un alquimista, un físico nuclear, ¿sí? Fulcanelli fue un físico nuclear, fue un maestro, un alquimista, ¿sí? Él es inmortal, así es. Escribió también otro libro que se llama Las moradas filosofales. Entonces, en este tipo de libros así es donde vienen estos datos, esta información que les estoy dando aquí, del nombre de París, de los colores de la bandera y del Priorato de Sion, ¿sí? Entonces, recuerden que pues las plataformas digitales, la prensa, la radio y la televisión son poderes fácticos, se protegen entre sí. La Iglesia, el Vaticano, la NASA, la Mossad, la ONU, la OMS, son poderes fácticos, ¿sí? Entonces, Pierre Plantard organizó, creó el Priorato de Sion. El Priorato de Sion tiene como símbolo la flor de lis, ¿sí? Entonces, el Priorato de Sion es una asociación secreta, una sociedad secreta esotérica que pretende conservar y difundir todo lo relacionado entre Jesucristo y María Magdalena. O sea, es decir, el matrimonio entre ambos. Y a eso se opone la Iglesia Católica, el Vaticano. Sí, entonces ellos lo niegan, dicen que esto es una patraña, una mentira, una ficción, una leyenda, un mito, pero no es así, no es así. Les vuelvo a decir, los medios de comunicación son poderes fácticos, ¿sí? Así es. Entonces, el Priorato de Sion de eso se encarga, de preservar, conservar, difundir todo lo que tiene que ver entre Jesús y María Magdalena, ¿sí? El matrimonio entre ambos. Estas personas que representan el Priorato de Sion han sido perseguidos, asesinados algunos. Ellos viven en la clandestinidad, tienen todo oculto, ¿sí? Así es. Y pues aquí hay una revista que igual habla de las catedrales, sobre todo de las catedrales góticas, ¿sí? Esta que ven aquí se llama la Catedral de Chartres, que está cerca de París, en un pueblo que se llama Chartres. La hicieron los templarios, es una catedral gótica. Las catedrales góticas tienen arcos ojivales, ¿sí? Y tienen 3 puertas algunas, como la Catedral de Notre Dame, simbolizando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen muchos símbolos alquímicos en su interior y en su exterior. Esta catedral se dice que fue construida sobre un enclave mágico, sobre un templo pagano, entre comillas, de los druidas, que los druidas pues tenían templos en Europa, en Francia, ¿sí? Los druidas vienen de Gran Bretaña, de Irlanda, ¿sí? Entonces, los druidas fueron grandes sacerdotes, grandes hombres solares iluminados, eran de los celtas, de la cultura celta. Entonces,
Los druidas tenían, aquí donde está esta catedral, tenían un templo y tenían unas vírgenes que les llaman las vírgenes negras. No, negras no porque así las hayan dejado, perdón, negras porque así las dejaron, ¿sí? En cambio, la gente de hoy dice que están negras porque el humo de las veladoras las pusieron así, pero no, así las hicieron porque ese color representa nuestra alma que está contaminada por el ego, ¿sí? Que debemos de blanquear nuestra alma. En alquimia se le llama blanquear el latón, así es. Entonces, nuestra alma es la cenicienta. Si necesitamos que se ponga un vestido nuevo, zapatos nuevos y que se case con el príncipe, así es. Nuestra alma es el patito feo, que es negro. Necesitamos que se vuelva blanco, como sus hermanos, así es. Entonces, los druidas tenían ahí un templo en Chartres y tenían también una virgen embarazada que le llamaban en latín Virgo Paritura, así es. Y lo de las vírgenes embarazadas pues no es nada más exclusivo de los druidas, también la Virgen de Guadalupe se dice que está embarazada, ¿sí? Así como también la volcana Ixtaccíhuatl que estaba embarazada, por eso es una volcana, ¿sí? Entonces, los antiguos europeos construían sus catedrales, sobre todo los templarios, los masones, las construían sobre templos paganos, que no eran paganos, porque pagano significa habitante del campo, ¿sí? Lo que sucede es que los famosos paganos le rendían culto a los principios inteligentes de la naturaleza, a los espíritus de la naturaleza, porque eran panteístas, ¿sí? Y el panteísmo está en los evangelios apócrifos de Jesucristo, en el evangelio de Tomás, cuando dice Jesucristo, levanta la piedra y ahí me encontrarás, raja la madera que ahí estoy yo. Pablo en sus cartas igual dice, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Quién es él? En el Cristo. Nos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Lo que sucede que hoy todo el mundo acá en América Latina y parte de Europa hablan de un solo Dios y hasta crearon una oración que se dice, creo en un solo Dios verdadero. O sea, eso lo hicieron, esa oración la hicieron para contradecir a los paganos, a los politeístas, a los gnósticos, a los masones, que le rinden culto a los principios inteligentes de la naturaleza, ¿sí? Jesucristo le rendía culto a los principios inteligentes de la naturaleza. Jesucristo practicaba el animismo, ¿sí? Así es, porque, pues, como les vuelvo a decir, el monoteísmo lo inventaron los judíos a través de Moisés. De ahí en fuera todas las demás culturas y todas las demás religiones son politeístas. Cuando una religión abusa del politeísmo, cae en el monoteísmo. Y cuando se abusa del monoteísmo, cae en el politeísmo. Entonces, hay que salirse de esa idea de los judíos, ¿sí? Porque los judíos fueron los únicos que hablaron de un solo Dios, el monoteísmo, ¿sí? Pero los persas, los griegos, los egipcios eran politeístas, los mayas, los aztecas. Ya ves que con los aztecas tenemos la dualidad, igual con los chinos. Con los aztecas tenemos a Ometeotl y Omecihuatl, que son el señor y la señora de la dualidad, y tienen como padre a Ometeotl, el santo dos. Y de esos dos dioses que derivan de Ometeotl, nacen todos los demás dioses, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, etc. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con los chinos. Ellos hablan del Tao, y del Tao deriva el Yin Yang, que es la dualidad. Así es. Entonces no nos casemos o no nos ahoguemos en una gota de agua. Hay que dejar de lado a los judíos, que fueron los que inventaron el monoteísmo. Recuerden que los judíos mataron a Cristo a través de Caifás y Anás. Así es, así es. Porque Pilato dijo, yo no encuentro delito en él. Herodes Antipas tampoco encontró error en Jesucristo, delito. Solo se burló de él cuando se lo presentaron. Pero él nunca dijo, mátenlo, tiene tal delito, hizo tal delito. ¿Sí? Los judíos, Caifás y Anás, fueron los que le dijeron a Pilato, este fue el culpable de la matanza de los niños.
Y con esa expresión convencieron a Pilato, y a partir de ahí Pilato dijo, pues castíguenlo, pero no lo maten, pero sí lo mataron. Entonces hoy mucha gente evita hablar de que los judíos tuvieron que ver con la muerte de Jesucristo. Claro que ellos fueron los autores intelectuales, así es, por eso la humanidad cristiana los detesta, son mal vistos en el mundo, así es. Entonces, las catedrales románicas las hicieron primero que las catedrales góticas. Estas son las góticas. Las románicas pues tienen el arco así, y las góticas tienen su arco así. Entonces, arte gótico significa arte de luz. Pues son catedrales más altas, le llaman arquitectura de esqueleto, y penetra más la luz hacia su interior, así es. Entonces, pues eso era todo.